A continuación, las autoras Auralilia Mora y Miriam Sarida Argüello les presentaremos el artículo de reflexión que se titula Matemática, la puerta que te lleva a descubrir el mundo. En el desarrollo de este artículo se estudian los factores que pueden incidir en el bajo rendimiento que tienen algunos niños de transición en la construcción del concepto número. Estos factores son las características familiares y sociales de los estudiantes, las posibles dificultades en el aprendizaje y por último las prácticas docentes, haciendo mayor énfasis en las prácticas docentes, ya que es el factor en el cual se puede intervenir directamente para generar cambios, reorganizando las estrategias y metodologías, promoviendo aprendizajes reales en las competencias lógico-matemáticas. El análisis de estos factores causantes del bajo desempeño de algunos niños y niñas de transición en la habilidad de numeración permite establecer las siguientes consecuencias: el fracaso escolar, la deserción escolar y el bajo rendimiento, que es el fenómeno objeto del presente estudio, enfatizando que en los niños y niñas en etapa preoperacional hagan una construcción comprensiva del concepto de número. Deben pasar exitosamente por todos los niveles de los principios de conteo, concluyendo con la pregunta que suscita luego de esta reflexión: ¿qué relación hay entre la etapa preoperacional y los principios de conteo para que los niños y niñas hagan una construcción comprensiva del concepto de número? Matemática, palabra que para muchas personas causa terror e impotencia, generándoles una ruptura total con ella. Desde muy pequeños, el solo hecho de pensar en números, signos o fórmulas causa una sensación involuntaria de aversión y de negación frente a la posibilidad de utilizarla como medio para interpretar la realidad. En contradicción, para otro grupo de personas, es una fuente inagotable de riqueza, pues a través de ella le han dado sentido a cada una de las experiencias en diferentes contextos, sus juegos, ir de compras, cruzar la calle, etc. Docente, depende de ti ayudar a tus estudiantes a que abran la puerta y crucen, o por el contrario, que la dejen cerrada para siempre. Tú puedes ayudarlos a descubrir el inmenso potencial que hay en sus mentes, la riqueza que poseen y que pueden explotar, y hacer de tu práctica pedagógica una experiencia única en la cual prevalezca el aprendizaje significativo que permita a cada niño avanzar en sus procesos de pensamiento. Factores que influyen en el bajo rendimiento en la construcción del concepto número. La evolución educativa debe llevarnos a reconocer que el niño es un ser que conoce, piensa, recuerda y aprende, pero dicho aprendizaje es un proceso que no depende únicamente del niño, sino de la relación de varios factores. En este artículo se desarrollan 3 factores principales que pueden incidir en el bajo rendimiento en la construcción del concepto de número en niños de 5 y 6 años de edad. El primero es la familia y la sociedad. El segundo son las dificultades del aprendizaje y, por último, la práctica docente. Desde el nacimiento, el ser humano es un ser social. Es imposible que un bebé sobreviva en el mundo sin la asistencia de otras personas. Mediante la relación con otros es que el niño inicia su proceso de aprendizaje. Es así como la familia y el entorno inciden en el comportamiento dentro del aula. Las frecuentes necesidades escolares individuales muchas veces arrojan datos de problemas emocionales, psicológicos, familiares y hasta económicos. La familia como célula de la sociedad tiene varias funciones, entre ellas ser la primera escuela en donde el niño desarrolla sus primeras competencias para enfrentarse a la vida. Pero existen diferencias bien marcadas en los diferentes tipos de familia, respecto a sus condiciones de vida, en la composición y el nivel socioeconómico que posibilitan o limitan las oportunidades de los niños. No manejan las mismas competencias un niño que viene de una familia con un buen nivel socioeconómico, una constitución familiar ejemplar, al que sus padres le dedican tiempo y que desde los 2 años ha estado en instituciones pedagógicas de primera infancia, en comparación con un niño sin previa escolarización, con un nivel socioeconómico bajo, que vive únicamente con su madre, a la que casi no ve y pues trabaja 10 horas al día para poder sostener a su hijo. Es coherente afirmar que definitivamente la familia y el contexto son factores determinantes en el rendimiento escolar de los niños. Es función de la escuela y en especial del docente generar estrategias que posibiliten
conocer estas individualidades en los estudiantes. Saber que las competencias llegan al aula para definir su metodología y programación académica. Otro de los factores que puede generar bajo rendimiento en la habilidad de numeración en algunos niños de transición es una dificultad en el aprendizaje, término general que describe problemas de aprendizaje específicos. Un problema del aprendizaje puede causar que una persona tenga dificultades aprendiendo y usando ciertas destrezas. Las destrezas que son afectadas con mayor frecuencia son la lectura, ortografía, escuchar, hablar, razonar y la matemática. La dificultad está en captar, procesar y dominar las tareas e informaciones y luego desarrollarlas posteriormente. El niño con ese problema simplemente no puede hacer lo mismo que los demás, aunque su nivel de inteligencia sea el mismo, presentando patrones poco usuales a la hora de percibir las cosas en el ambiente externo. Sus patrones neurológicos son distintos a los de otros niños de su misma edad. Sin embargo, tienen en común algún tipo de fracaso en la escuela o en su comunidad. Los problemas de aprendizaje en matemáticas reciben el nombre de discalculia. ¿Qué es la discalculia? Es la dificultad para comprender y realizar cálculos matemáticos. La discalculia se presenta en una etapa muy temprana, siendo el primer síntoma la dificultad en el aprendizaje de los dígitos. Ello se debe a que el niño no entiende la correspondencia entre el dígito y la cantidad, y comienza a ver que en las matemáticas son muy complicadas. La correspondencia entre lo concreto, es decir, la cantidad, y lo abstracto, el símbolo, es un paso que el niño con discalculia se ve incapaz de entender. Aunque no todos los niños a los que se les cuesta este trabajo de aprendizaje quiere decir que tenga dificultad de aprendizaje. La mayoría problemas radican en que los niños no han llevado el proceso adecuado en el desarrollo de sus competencias de conteo previas al número cardinal. Entonces, el niño pierde el sentido real de las matemáticas viéndola como algo aburrido y poco usual. A lo largo de la historia, el concepto de número ha posibilitado la solución de problemas, pues es un instrumento de ayuda para los seres humanos. Se comenzó a formar cuando los seres humanos tuvieron la necesidad de contar objetos, y esta necesidad los llevó a la creación de sistemas de numeración que inicialmente utilizaban dedos, palos, piedras o marcas. Tuvieron que pasar muchos años para que los seres humanos fueran cambiando su forma de vida y llegaran a la concepción e invención de un sistema numérico, como las estrategias que se aplican para su enseñanza. Los matemáticos antiguos investigaron y crearon aplicaciones de la matemática para facilitar operaciones, prácticas que se encontraban en su quehacer diario y que luego, muchos años, sigue siendo fundamental para el desarrollo de la tecnología. Se pueden mencionar varios teóricos como Galileo Galilei y sus aportes a la física, Isaac Newton y su aporte al estudio del movimiento, y el cálculo diferencial, Albert Einstein con su teoría de la relatividad, y muchos más que conformaron los elementos del conocimiento matemático. Así la enseñanza y el aprendizaje, reconociendo el valor interdisciplinar de la matemática y el fortalecimiento que se puede ver entre varias áreas del conocimiento, lo que se denominó renovación curricular, reafirmada por la Ley 115 de 1994. Las tendencias actuales de la educación matemática expuestas en la Ley General de Educación y en diversas investigaciones en el campo de la enseñanza de esta disciplina plantean que la enseñanza de la matemática se debe orientar al desarrollo de a. Los procesos de comprensión y conceptualización, y b. Un pensamiento estratégico entendido como las habilidades para comprender, representar, explicar y comunicar matemáticamente situaciones y fenómenos, incluyendo en esto los diferentes tipos de problemas, un pensamiento matemático construido a partir de las interacciones entre estudiantes en diferentes contextos sociales y de la humanidad que dan sentido al desarrollo del saber matemático. En ese sentido, es necesario implementar propuestas didácticas o realizar otras actividades que promuevan fundamentalmente los procesos de apropiación y de comprensión de los diferentes tipos de pensamiento matemático, desde una dinámica de participación, de interacción y diferenciación que generen procesos cada vez más complejos.
Competencia en matemáticas, según las orientaciones pedagógicas para el grado de transición propuestas por el Ministerio de Educación Nacional. Es de vital importancia reconocer que los niños y niñas de este nivel tienen todas las potencialidades para desarrollar y adquirir aprendizajes en esta etapa en la que prima el juego, la fantasía y la percepción del mundo. Los sujetos están ansiosos de entender lo que les sucede, lo que les rodea, conocer el mundo les presenta día a día, ansiosos de encontrar respuestas que les satisfagan en su mundo personal. Los niños y las niñas que ingresan al grado de transición son poseedores de unos saberes que han adquirido en sus relaciones consigo mismo, con las personas que les rodean, con los objetos, en sus vivencias y situaciones. En estos encuentros, lo que ven, escuchan y viven los desequilibra. Les permite desarrollar nuevos conocimientos, modificar los que tenían y crear expectativas frente a otros. Lo anterior quiere decir que los niños, desde que nacen, están en disposición de aprendizaje y lo logran por sí mismos, pero en especial con la mediación de sus pares y adultos que les rodean. De aquí la importancia de pensarlos como seres en construcción, como lo estamos todos durante toda la vida, con preguntas al mundo, con anhelos de conocer y con posibilidades de formar parte de la sociedad del conocimiento. Es importante resaltar la participación activa de los niños, ya que desde su nacimiento, como se menciona anteriormente, están en constante aprendizaje, modificando los previos conocimientos y asimilando la nueva construcción de saberes. Además, mediante el juego los niños están en constante aprendizaje y enseñanza social, ya que la oportunidad de explorar permite en ello la socialización de sus conocimientos que estarán muy relacionados con la cantidad, longitud, clasificaciones, seriaciones, figuras, entre otros. Durante la educación en transición se forman esquemas mentales que propician el desarrollo del pensamiento lógico-matemático y su avance hacia formas más complejas de pensamiento que permiten comprender el mundo en general y los problemas matemáticos en particular. En este caso, tomaremos el concepto de esquema de acción, estructura general de una acción que se conserva durante repeticiones, se consolida por el ejercicio y se aplica a situaciones que varían en función de las modificaciones del medio. La teoría de Piaget trata en primer lugar los esquemas, de lo cual refiere que son comportamientos reflejos que posteriormente incluyen movimientos voluntarios, que con el tiempo llegan a convertirse en operaciones mentales. Piaget, 1975. Entonces, el esquema de acción es la impresión que guarda el cerebro de una acción repetida y que se adecúa a situaciones nuevas. En esta edad, los infantes operan sobre los objetos para comprender cómo se relacionan unos con otros, de tal manera que repitan acciones que les proporcionan variadas oportunidades y respuestas convincentes. Por ejemplo, juegan con dos cosas que pesan igual para desequilibrar su peso. Si toman un objeto más pesado que otro no lo pueden hacer, así que ensayarán hasta que lo logren. En una próxima acción sabrán cómo hacerlo y cuáles son los objetos que aproximadamente pesan igual. De esta manera, cabe resaltar la importancia en la aplicación de estrategias que el docente utilice con sus estudiantes, pues permiten que el estudiante reflexione sobre la importancia que presentan las matemáticas para desenvolverse activamente en el diario vivir. Además de la calidad significativa con que aprendan las matemáticas y las enseñen, depende también de los éxitos y el buen desempeño profesional. La construcción del número en preescolar. La idea de número es una construcción compleja, lenta y progresiva, que choca con la creencia social de que todo se reduce a saber recitar la serie de los números en orden. El niño solo llega a la comprensión de la idea número tras haber superado numerosas trampas perceptivas. Reconocer que 5 perros representan la misma cantidad numérica que 5 gallinas es todo un reto para una mente infantil, que solo llega a comprender la naturaleza del número a través de las múltiples cosas que éste le permite hacer. Por eso, el adulto, el profesor en particular, debe hacer una relectura del mundo que le rodea, en el que casi todo tiene que ver con los números, para descubrir acciones rutinarias que solo son posibles gracias a la existencia del número.
Adquirir el concepto de número supone también ser capaz de pasar de representaciones analógicas de la cantidad, donde los símbolos utilizados están en relación con los objetos representados, 4 rayas para simbolizar 4 animales, 2 dedos para representar 2 personas. Las representaciones convencionales cuya relación con los objetos es arbitraria. Utilizar el 5 para representar 5 cosas, y este paso no es sencillo para los niños, si bien necesitan un largo periodo de tiempo para su total comprensión. A lo largo de este artículo se ha hecho un recorrido a grandes rasgos por aspectos relevantes de lo que ha sido la enseñanza de las matemáticas desde sus orígenes. Así se contextualizan las prácticas docentes actuales en las cuales aún está muy arraigada la pedagogía tradicionalista. Así se evidencia en el día a día en los colegios. Todavía predomina la clase magistral en la que el maestro es el transmisor del conocimiento y el tablero su mejor herramienta, en donde existe un inexplicable afán por iniciar al niño en el conocimiento del número, sin tener en cuenta todos los procesos que esto implica. Tal vez por desconocimiento del desarrollo del pensamiento matemático, este es uno de los factores claves que pueden causar el bajo rendimiento en matemáticas, cuyo aspecto es nuestro objeto de estudio. Luego se realizó un contraste con los nuevos modelos pedagógicos propuestos por el Ministerio de Educación Nacional en la Ley General de Educación 115 y los lineamientos curriculares para el nivel de preescolar, en los cuales se resalta la importancia del aprendizaje significativo y la importancia de desarrollar los niños de preescolar todos los procesos lógico-matemáticos que llevan el conocimiento comprensivo del número, con el fin de fortalecer nuestra hipótesis de la necesidad de cambiar las prácticas en la enseñanza del número. Y por último, se analizó la construcción del número en preescolar, tema principal en nuestra investigación, pues desde la propia experiencia se observa alto grado de dificultad en este aspecto, llegando a la conclusión que es un proceso complejo en el cual intervienen varias fases del desarrollo del pensamiento, que deben ser principal objeto de investigación de los docentes previa a su investigación pedagógica. A través del análisis de los diferentes aspectos anteriormente mencionados, contextualizamos nuestro problema de investigación sintetizándola en la siguiente pregunta: ¿qué relación hay en la etapa preoperacional y los principios de conteo para que los niños y niñas hagan una construcción comprensiva del concepto de número? Muchas gracias.